Buenas amigos y amigas de la historia, bienvenidos a Mini Biografías Históricas. En este video les quiero hablar sobre los hijos e hijas del príncipe otomano Mustafa, hijo de Suleimán I, conocido por la serie o novela El Sultán, o también El Gran Sultán. Este video es a pedido de Sara Livia y Camilo 2002 OZ. Los historiadores no se ponen de acuerdo de la cantidad de hijos e hijas que tuvo Mustafa. Capaz se debe a que algunos de ellos murieron a muy temprana edad. La hija mayor de Mustafa fue Nergiyá, que nació en Manisa en 1536 y hasta 1553, año en que es ejecutado su padre, vivió y fue educada en el harem de Mustafa a cargo de su abuela Maidebran. Tuvo una excelente educación y luego de la muerte de su padre, Nergiyá se casó con el Berlevey de Anatolia, Zenabi Ahmed Pasha. Luego de su casamiento ya no se tiene más datos sobre ella, pero se presume que como su esposo luego de 20 años no se casó, ella seguiría con vida aproximadamente en 1570. En 1547 nació el príncipe Mehmed en Amasya, siendo el único hijo de Mustafa que sobrevivió luego de la muerte de su padre, aunque por muy poco tiempo, ya que 2 meses después de la muerte de él, su abuelo, el sultán Suleimán I, lo manda a ejecutar para que no haya problemas en la sucesión. Esto sucedió el 10 de diciembre de 1553 en Bursa, siendo enterrado al lado de su padre en la mezquita del sultán Murad II. Aunque no sabemos cuándo nació ni cuánto vivió, Mustafa tuvo un hijo llamado Suleimán Celebi, que nació en Amasya, así que debió ser entre 1541 a 1549, cuando Mustafa era gobernador de esa provincia. En 1549, Mustafa tuvo una hija llamada Shah, que nació en Konya, en donde era gobernador su padre. Tiempo después de la muerte de este, se casó con Abdulkerim Agha. En Konya nacieron 2 hijos de Mustafa. Poco tiempo. Ahmed no se sabe cuándo murió, mientras que Orhan falleció en 1552. Según páginas en idioma árabe, Mustafa tuvo 4 hijas más, pero no aclaran nada más de sus vidas. Estas son Miriyá, Handan, Fatma y Radia. En total, se cree que Mustafa tuvo 4 hijos y 6 hijas. Bueno amigos y amigas, espero les haya gustado el video. No se olviden de dar su like y de compartirlo, y si desean alguna biografía solo me escriben. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Besos.